¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridísimos amigos. Bienvenidos a un programa más de este fabuloso Coach Online. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos un tema interesante. Tenemos un tema que yo creo que si yo lo puedo expresar, ya va a ser así como un gran logro. Tengo la idea. Ténganme paciencia el día de hoy. Vamos a hablar de tu vida en un instante. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión. Expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Tu vida en un instante. ¿A qué le suena este tema? Pues vamos pensándolo, ¿no? Pero antes, pues es lunes y sí quiero compartir con ustedes la reflexión de la semana. Y les voy a decir qué reflexión va a ser porque me quedé un poquitín con el pendiente. Si me pudieron acompañar, creo que hace 2 viernes hablamos en el viernes de cotorreo sobre la corrupción. Y sí, nos reímos y sí hablamos y dijimos y compusimos el mundo en ese instante con Rodrigo Limón y Alejandro Ruiz Garavito. Pero la verdad es que sentí el tema inconcluso porque es un tema muy denso, es muy profundo y no llegamos a las conclusiones de qué hacer ante la corrupción. Y sí, por supuesto, no va a ser un programa completo, pero no quiero dejar pasar más tiempo porque yo creo que es algo que debemos de ir previendo, es algo que debemos de ir, ¿cómo les podré decir? Tener como la herramienta disponible para cuando la necesitemos. Así como en casa tenemos velas o tenemos una linterna para cuando se va la corriente eléctrica y no tenemos luz, yo creo que debemos adelantarnos un poquitín a saber qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos a situaciones de corrupción. Y eso quiero que sea la reflexión del día de hoy. La cuestión es de que normalmente tratamos de no enfrentarnos a la corrupción. ¿Y saben por qué no nos enfrentamos a la gente corrupta de la corrupción? Porque tenemos miedo. Yo creo que de aquí surge el gran parte del problema. Y debemos de identificarlo como tal. Porque si yo tengo miedo, yo no voy a ponérmele, entre comillas, al brinco a las autoridades que piden algún tipo de dádiva. O no autoridades, a lo mejor en la iniciativa privada que también se acostumbra. Entonces yo al momento de que pondero y digo, bueno, si no cedo, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a quedar sin esto que estoy buscando. O si yo no cedo, voy a tener unas consecuencias desagradables. Eso es miedo. Y ahí desde esa perspectiva es que creo yo que podemos enfrentarnos a la corrupción. Número 1, hay que identificar que el pasado no es prólogo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo, si alguna vez cometí algún acto de corrupción, no quiere decir que yo sea una persona corrupta para siempre. O sea, ya el hecho, o sea, porque mucha gente dice, bueno, ya entré al juego, es el sistema de vida, es la manera en que aquí se hacen las cosas, y ya decimos, bueno, le seguimos. Pero eso es un error. Pasado, o sea, nuestra historia no es prólogo, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a desarrollar más adelante en este programa. Lo que yo hice en el pasado no determina lo que yo voy a hacer en el futuro. Número 1, ese es el primer punto. Segundo punto es preguntar a qué le podemos tener más miedo. Sí, le tenemos más miedo a las consecuencias de ceder a la corrupción, o le tenemos más miedo a las consecuencias de sí ceder a la corrupción. No cedo o sí cedo. Ambas tienen consecuencias. Las consecuencias de en este instante, si tú te enfrentas a una situación de corrupción, son, la consecuencia de aceptar la corrupción es a largo plazo nuestro país va a seguir atascado. A largo plazo le vamos a dar a nuestros hijos un país que no tiene esperanza de salir adelante. Eso sí cedo. Si no cedo, ok, me voy a enfrentar a un problema de momento, pero con una gran ventaja y una gran herramienta, que viene siendo la razón moral. Si yo me revisto de una razón moral, o sea, en pocas palabras, sé que tengo la razón, esto me va a dar fuerza, créanme, y si no hagan la prueba
en alguna situación cotidiana y fácil. Cuando ustedes saben que tienen la razón, que les reviste la razón, que les acompaña la razón, desde una perspectiva ética y moral, ustedes tienen fuerza para levantar la voz. Entonces, si llega a mayor, si alguien te quiere poner una multa por decir algo y tú aceptas tu multa, perfecto, ya no hay problema. O sea, ya estás adelante, pasado unos prólogo y estás modificando la perspectiva para tus hijos, para la sociedad que viene, para el día de mañana, para que pueda haber un cambio. Hay que analizar, insisto, y preguntarnos a qué le tenemos más miedo. ¿Le tenemos más miedo a la consecuencia de nuestros actos en este momento o le tenemos más miedo a un futuro lleno de corrupción? En lo particular, yo soy de la idea de que un futuro lleno de corrupción nos perjudica más a todos, porque no hay para dónde hacerse, no hay salida. Todos debemos ser punta de lanza y cavar nuestra trinchera y pintar nuestra línea. Y por último, regresando al tema que les comentaba de que caemos en la corrupción y no le hacemos frente por miedo. Hay un estudio muy interesante que nos dice que el miedo surge porque perdemos el control o sentimos perder el control. Cuando se va la luz y hay cierto miedito, ¿por qué creen que hay miedo? Porque ya no tenemos control de la situación, no estamos viendo. Cuando vamos a iniciar un negocio y nunca lo has, o sea, no eres una persona de negocios, sientes perder el control, o sea, pierdes el control de ir todos los días a tu trabajo, tener tu quincena, tener tu sueldo segurito, y ya al momento de que tú te independizas, pierdes el control y eso genera miedo. Y así podemos irnos en 20,000 ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, del muchacho que va a declarársela a la muchacha o la muchacha que le quiere dar a entender al muchacho que le gusta. El miedo surge de que pierde el control, no sabe lo que le van a decir. La forma de que podemos evitar este miedo, la forma en que nosotros retomamos el control es tomar una decisión. Por ejemplo, yo tomo la decisión de decirle a la muchacha que me gusta, eso, que me gusta. Tomo la decisión. Y entonces el control está en mis manos nuevamente. Si yo en este momento tomo la decisión de lo que voy a hacer la siguiente vez en que me enfrente a un acto de corrupción, van a ver que se sienten en control y el miedo se pierde. Tomen la decisión en este momento de, número 1, no hacer cosas indebidas. Número 2, si las hacemos, asumir las consecuencias. Y a partir de esa toma de decisión va a perderse el miedo y vamos a poder enfrentarnos a cualquier situación de corrupción que se encuentre. Les quiero recordar, y más bien dicho, les quiero decir, no les he dicho, no les puedo recordar, les quiero decir que el día de hoy tenemos regalito. Traigo este libro de Ralph Waldo Emerson de ensayos. Él tiene una frase que me encanta, que dice que todo poder humano se forma de paciencia y de tiempo. Tiene que ver con esta reflexión de la corrupción y también tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es tu vida en un instante. Vamos a tejer muy finito en este tema, así es que no se despeguen del radio porque creo que les va a gustar y va a ser muy esclarecedor. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comuniquen al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o vía WhatsApp al 331 019 0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy platicando de este tema, tu vida en un instante. Para esto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a definir lo que es el tiempo. Porque si estamos hablando de instantes y de vida, nuestra vida se desarrolla a lo largo del tiempo, o por lo menos eso creemos. Creemos que nuestra vida se desarrolla a lo largo del tiempo, de tal manera en que nacemos, dando sucesos día a día, hora a hora, o hacia lo macro, semana a semana, año a año, y se van proyectando de este momento en el que nos encontramos hacia el futuro y de este momento en el que nos encontramos hacia el pasado. El tiempo, según la definición de un diccionario,
La verdad es de que no lo entendemos. Cuando definimos, miren, les voy a decir lo que dice el diccionario. Dice que el tiempo es una dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. ¿Ustedes entienden esa definición? Yo sinceramente me quedo en las mismas. Exactamente en las mismas me quedo. A efecto de poder seguir desarrollando el tema del programa del día de hoy, voy a compartirles lo que viene siendo mi definición del tiempo. Para mí el tiempo es una sucesión de eventos. Un evento y luego otro evento y luego otro evento, luego otro evento y otro evento. Es la forma en que nosotros podemos saber que el tiempo está transcurriendo. De otra manera, vamos a pensar que en este momento ningún reloj funcionara. ¿Qué tiempo, o sea, qué hora dirían ustedes que es? Sería muy difícil determinarlo. Entonces, en realidad, el tiempo no es aquello que mide el reloj. El tiempo son los eventos que vamos viviendo en el momento y que están cargados de un factor racional y de un factor emocional. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que nada, un factor racional, porque yo puedo decir perfectamente que si yo entré a bañarme, puedo deducir que normalmente tardo para bañarme 10, 15 minutos. Ese es el factor racional. Y luego está el factor emocional, que posiblemente sea el más importante de los dos. Cuando yo me emociono en la actividad que estoy desarrollando, el tiempo se reviste de una característica especial y diferente. ¿Cómo es esto? Sí. Yo puedo, es más, por ahí se dice de broma, ¿no? Te preguntan de repente, oye, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Y luego hay el que dice, no sé, pero han sido como 10 minutos y luego le agregan bajo el agua. O sea, imagínense el tiempo, si fueran 10 minutos, ¿qué te puedo decir? A la orilla de la alberca, sentado, disfrutando del sol de la mañana, digo, porque a lo mejor el de la tarde ya quema. Imagínate 10 minutos ahí en ese lugar. Ahora imagínate 10 minutos realmente bajo el agua. No los aguantamos. Definitivamente te mueres. 1 minuto bajo el agua, cuando no es tu gusto, sino que te obligan a estar bajo el agua, por la intensidad emocional que está revestida en ella, o sea, por la intensidad emocional de que queremos respirar, se hacen eternos. Y entonces aquí entramos al tema que nos decía Einstein. Él lo decía desde la perspectiva científica. Aquí podemos entenderlo desde la perspectiva cotidiana de nuestra vivencia diaria, que el tiempo es relativo. Todo mundo, en diferentes circunstancias, siente que el tiempo transcurre de diferente manera por esa relatividad y por ese valor emocional que se encuentra en él. Y todavía para hacer el ejemplo más claro, cuando dos personas viven la misma experiencia, si no tienen la misma carga emocional dentro de esa experiencia, van a percibir el tiempo de una forma totalmente diferente. Cuando tenemos invitados aquí en el programa de radio, siempre nos dicen que el tiempo vuela. De momento la plática se pone sabrosa, se emocionan, por decirlo de una manera, y siente que el tiempo vuela. Y posiblemente tú en casa, si el tema no te gusta, el tiempo se hace largo. Espero que no sea mucho, seguido el caso, pero puede suceder. El tiempo se empieza a alargar. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que el tiempo no es una sucesión de segundos que son una fracción de lo que tarda girar el planeta sobre su propio eje. De ahí surge la medida del metro. Creo que es una 10 milésima o 100 milésima parte de la distancia que gira el planeta en un tiempo determinado. No lo recuerdo bien, pero tiene que ver con eso. Entonces, estamos cayendo en cuenta de que los eventos que vivimos son los que determinan el flujo del tiempo.
A manera, o sea, personal, sí, estoy de acuerdo. El reloj es el que lo determina porque así es, o sea, nos hemos puesto de acuerdo los seres humanos, porque es lo adecuado, porque si tú vas a trabajar 8 horas, porque de repente si no te gusta vas a quererte salir a las 2 horas y a la gente que le gusta se va a querer quedar ahí 16 horas y no va a querer dormir, porque así sucede. Y fíjense que curiosamente algunas empresas nuevas, sobre todo ahora que están con este boom de la creatividad dentro de las empresas, les están dando libertad a sus empleados de determinar el tiempo que van a trabajar dentro de la oficina. ¿Por qué? Porque estos empleados, al ser automotivados, no trabajan 8 horas, trabajan 10, trabajan 12. Y esos son los empleados que están buscando. Entonces no les ponen límite porque un día posiblemente, por alguna circunstancia, no van a quedarse a trabajar salvo 3 o 4 horas. Y las empresas dicen, no hay problema, porque sé que esta persona está tan metida, tan emocionada, tan entusiasmada con el proyecto en el cual se encuentra involucrado, que va a rendir muchísimo más y va a meter muchísimo más tiempo. Ojo, todo esto lo estoy diciendo para que caigamos en cuenta que el tiempo es total y absolutamente relativo. El tiempo puede ser tan amplio o tan reducido como nuestras emociones estén dentro de ello. De acuerdo al mismo Einstein, les platicaba que esta parte de la relatividad tiene pues estos dos enfoques. Uno, la vivencia personal, y otro tiene que ver con la vivencia más bien dicho, con la ciencia. Einstein nos decía en su teoría de la relatividad que el tiempo era relativo, pero era relativo con un factor determinante: la velocidad a la cual esa persona se traslada en el espacio. Nosotros nos encontramos en un planeta que realmente va muy rápido. Si no hubiera gravedad, estaríamos agarrados a los muebles, porque la velocidad del planeta es muy, muy rápida, pero no tan rápida como la velocidad de la luz, que supuestamente al llegar o sea, no hay una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. Y Einstein nos explicaba que dos gemelos, uno de ellos en el planeta Tierra y otro de ellos viajando a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, podía esta persona, vamos a decir, esta nave espacial imaginaria, ir a X lugar y regresar a los 10 años y se iba a encontrar, de hecho tenías la fórmula, se iba a encontrar con que su hermano había envejecido esos 10 años, pero él había envejecido nada más 2 o algo por el estilo. Ahí había un impacto científico de la relatividad del tiempo. O sea, no solamente sentimos emocionalmente y cognitivamente que el tiempo es relativo, científicamente, dependiendo de la velocidad a la cual nos estemos trasladando, el tiempo efectivamente es relativo. Tenía un experimento mental que fue muy famoso Einstein por estos experimentos mentales que hacía él. Hablaba, y no voy a ser muy detallista o no voy a entrar en detalle en el experimento, pero él decía que una persona montada en un haz de luz que viajaba a la velocidad de la luz precisamente, podía perfectamente percibir en la vida de un ser humano, de otro ser humano, primero su muerte y luego su nacimiento. Así tal cual. Si la vida de este ser humano al cual estaban viendo era en línea recta, en un sentido, vamos a decir sur a norte, por decir algo, y el individuo que venía sobre el haz de la luz venía de norte a sur, por esa relatividad del tiempo y del espacio, él podía percibir primero la muerte de este individuo y después los sucesos de su vida en forma inversa hasta llegar al nacimiento de este individuo. Y así entonces creo que podemos empezar a abrir nuestra mente y darnos cuenta que el tiempo no es algo fijo, el tiempo no es algo constante, el tiempo no es algo, como dicen los americanos, escrito en concreto. El tiempo tiene una relatividad muy importante y muy e intrínsecamente ligada con ella. La sucesión de los sucesos a lo largo del tiempo
son los que determinan el valor, su calidad y su intensidad. Si los sucesos son cargados emocionalmente de una forma positiva o negativa, lo vamos a ir experimentando de una forma total y absolutamente distinta. Espero que esté quedando este concepto lo más claro posible para poder seguir adentrándonos en este tema de tu vida en un instante. Pero te voy a recordar que el día de hoy tenemos este libro de ensayos de Ralph Waldo Emerson, que realmente es un libro que vale muchísimo la pena para quien se quiera anotar y quien se lo quiera llevar. Es el obsequio del día de hoy. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estoy a tus órdenes en el 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos a Coach Online. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Coach Online, hablando de este tema de tu vida en un instante. Y hemos abordado en esta primera parte del programa lo que podemos entender como el tiempo y la relatividad del tiempo. Y a partir de esto vamos a poder ir ampliando el tema. No sé si alguna vez han escuchado por ahí que las personas que viven en el pasado son personas que tienen tienen una tendencia hacia la depresión, y las personas que viven en el futuro son personas con una tendencia a la ansiedad. Esto es un hecho tal cual. Si tú solamente te enfocas en el pasado, normalmente vas a caer en depresión por dos motivos, Ya sea que si tu pasado fue positivo, cuando tú empiezas a comparar el pasado con el presente, cuando el pasado fue positivo, te vas a llegar a la conclusión de que el presente no es tan bueno, de que el presente tiene su lado negativo, porque tú estás viviendo en el pasado bueno. Mucha gente así es, mucha gente tiende a decir que las épocas pasadas fueron mejores. Y ese es un problema que te va a llevar eventualmente, no digo que una depresión patológica, pero sí estar triste, porque posiblemente, y ahora que se acercan la Navidad, posiblemente en las Navidades de antaño estabas con tu papá y ahora no lo tienes. Posiblemente en la Navidad de antaño estabas con tu abuelita y hoy no lo tienes. Y entonces te remontas al pasado y estás preparando el camino para entrar en una depresión. Y si por el otro lado tú estás enfocándote en el futuro porque el pasado no fue tan bueno, y normalmente no quieres saber ya del pasado, y tu vista la pones hacia el futuro, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando tu vista la enfocas hacia el futuro, ya quieres que llegue. O sea, no puedes esperarte y quieres que ya llegue el futuro inmediatamente, ahorita, lo quiero ya. Y nada es lo suficientemente bueno en este momento porque tú estás esperando que tu vida se resuelva el día de mañana. Y claro está, miren, dentro del coaching, yo no puedo decirte que ni tomes el pasado como un punta de lanza para enfocarte hacia el futuro, porque en el pasado fue donde adquiriste tus valores, tu conocimiento, adquiriste las herramientas que tienes en este momento, que es la parte importante, para planear dónde querrás estar el día del futuro. O sea, planear no es malo. Esforzarte en este momento para llegar a un futuro que puede ser mejor, no es malo. Lo malo es de que te olvides de lo que estás haciendo en este momento porque estás enfocado siempre, 24 horas al día, en lo que va a llegar el día de mañana. Ahí es donde está el problema. O sea, si somos resultado de nuestro pasado, ok, te la compro. Sí tenemos que enfocar y dirigir nuestros esfuerzos para el día de mañana estar en un lugar mejor o en el lugar que queramos estar, sea mejor, peor o mediano, también te la compro. Pero la cuestión está en que si nos enfocamos demasiado en lo que fue o nos enfocamos demasiado en lo que puede ser, vamos a caer ya sea en un pasado, una depresión
o en una ansiedad. Y eso nos va a meter a un verdadero problema, a un verdadero problema. Ahorita voy a dejar de pasar por alto el punto neural o el quid del asunto, como dicen por ahí, que es el momento presente. Ahí déjenlo así como subrayado, porque el momento presente es realmente el del cual disponemos. No podemos hacer nada para cambiar el pasado, ni podemos hacer nada para adelantar el futuro. No se puede hacer absolutamente nada. Cambiar el futuro, modificar el futuro, sí, pero ¿saben dónde se modifica el futuro? No en el futuro, se modifica ahorita. Entonces vamos a dejarlo así como medio subrayado. Hay una pregunta que quiero hacerles a efecto de poder seguir profundizando en el tema. Normalmente las personas que nos están escuchando ya tienen, no son niños, aunque sí se han llegado a comunicar niños, y de hecho eso me encantaba de los programas del sábado. Muchos niños nos hablaban, eso se me hacía fabuloso. Pero niños de 15 años, algo así por el estilo, pero tenemos cierta edad y a lo mejor eso se empieza a notar a partir de los 25, 30 años. En muchas ocasiones nosotros tendemos a enfocarnos al pasado, porque tenemos miedo de haber perdido los años que hemos vivido. Esta es una pregunta muy importante. ¿Tú te enfocas en el pasado porque crees haber desperdiciado tu vida? ¿O por lo menos crees que no hiciste todo lo que podías hacer para estar en una mejor posición? ¿O crees no haber hecho todo lo que podías hacer para haber quizá ayudado o haberle dado a entender a alguien que lo amabas? En pocas palabras, ¿eres del grupo de personas que creen que no han hecho lo suficiente en esta vida? Y esa pregunta es muy, pero muy profunda y se maneja mucho en las sesiones de coaching, porque mucha gente no está en realidad peleándose con las situaciones de la vida cotidiana, sino se está peleando con el tiempo que siente haber perdido, o sea, hacia atrás. Y esto, hazte la pregunta. Y digo, no me lo tienes que contestar. Igual, si quieres compartirlo, pues me encantaría escucharlo. Pero eso es una pregunta que ahí te dejo para que tú trates de contestártela. Y al contestártela, descubrir si eres de este grupo de personas. Ahora, esa misma pregunta y esa misma respuesta también tiene que ver en muchas ocasiones con las personas que más bien viven en el futuro, o sea, proyectándose hacia el futuro. Porque si yo no hice todo lo que creo que pude haber hecho en el pasado, quiero hacerlo en el futuro. No ahora, Fíjense que eso es lo curioso. No lo quiero hacer en este momento, porque digo, en este momento no puedo hacer todo lo que quise hacer. Entonces, como tengo una idea ilusoria de que el tiempo es así totalmente lineal y secuencial, voy a llegar al momento de que en el futuro tengo que hacer todo lo que quiero hacer. Pero paso por alto el momento más importante dentro de esta línea del tiempo. Paso por alto el momento presente. Porque solo podemos vivir el tiempo presente, el instante presente. Solamente. Y te voy a hacer una pregunta para comprobarte qué tan bondadoso es el tiempo presente. En este momento, si tú pudieras cerrar tus ojos, pudieras olvidarte de todo tu pasado, pudieras olvidarte de todo tu futuro, olvidarte, se vale el término porque es una memoria prospectiva, son términos neuropsicológicos. Si tú pudieras olvidarte del pasado y pudieras no pensar en el futuro para que se entienda quizá un poco mejor, y nada más estuvieras contemplando y consciente en el momento presente en el que estás viviendo ahorita, posiblemente escuchando mi voz, ¿qué problema encuentras en el momento presente? En el momento presente no existen problemas.
Analízalo bien. No un segundo atrás ni un segundo adelante. En el momento exactamente presente. No te proyectes hacia el futuro, no te proyectes hacia el pasado. Pregúntate en este momento, en este instante, ¿qué problemas hay en mi vida? Y te vas a dar cuenta de que no existen problemas en este instante. Y a partir de saber esta grandísima verdad, vas a poder en ese mismo instante darte cuenta de que la herramienta más poderosa que tenemos a efecto de ser trascendentes, a efecto de poder llenar cada instante con toda la energía de nuestra vida posible, es ahorita. Exactamente, es ahorita. Ahora, hay un factor que también es muy interesante y va de la mano, y también tiene mucho que ver con las teorías de Einstein. El factor es el siguiente, no solamente se vive en el instante presente, sino se vive en el lugar donde te encuentras. Nuevamente, si te vuelvo a hacer esta pregunta, ¿qué hay de problema en el instante presente, en el lugar en el que te encuentras? Te vas a dar cuenta de que no hay problema alguno. Los problemas tienen que ver con el hecho de aferrarnos a lo que fue y también aferrarnos a lo que queremos que sea. Es algo que se dice de una forma sencilla, pero al mismo tiempo sí reviste cierta complejidad y hay que analizarlo, hay que contemplarlo, hay que meditarlo. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos sirva como de punto de partida. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes disfrutan muchísimo un momento? El tiempo vuela, tal cual, lo disfrutan demasiado. Llega un momento en que lo disfrutan más, pero llega un momento en que ese gozo no se hace alegría. O sea, deja de ser alegría para convertirse en gozo del instante. Cuando tú estás disfrutando el instante presente con gozo, no alegría, no felicidad, sino gozo, se hace una explosión temporal. Y el momento que tú vives en este instante se hace eterno para siempre. Les voy a recordar los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp comunícate al 331 019 07 12. Tenemos este obsequio el día de hoy es el libro de ensayos de Ralph Waldo Emerson. Créanme que es un libro que vale muchísimo la pena. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy hablando de tu vida en un instante. En este último segmento vamos a hablar de otra teoría que es muy interesante y que me va a ayudar a mí a presentarles esta posibilidad. A final de cuentas, yo no tengo la verdad absoluta. El día que yo crea que tengo la verdad absoluta voy a dejar de aprender y eso toco madera. Es una teoría más. A mí me ha servido. Espero que les sirva también a ustedes. No sé si han oído hablar de un autor de apellido Ouspensky. Tiene unos libros muy interesantes. El nuevo modelo del universo es un gran libro. Ouspensky nos explicaba de una forma muy sencilla lo que hoy en día ya hablan dentro de la física cuántica, el mismo Einstein, todos los Heisenberg, todos los grandes físicos de nuestra era hablan de las famosas dimensiones. Ouspensky partía, haciendo una explicación sencilla para que todos lo pudiéramos comprender, partía del punto. El punto no tiene una dimensión propiamente dicha, es una representación, ¿cómo se dice? Teórica, por decirlo así. O sea, cuando tú haces un punto y lo amplías, pues sí tiene largo y ancho. O sea, si tú haces un punto en un papelito, ¿no? O si encuentras una partícula como si fuera un átomo, pues puedes decir es un punto, pero tiene largo, ancho y profundo. Bueno, por eso es de que el punto no tiene en realidad ninguna dimensión. Vamos a imaginar que tú haces una suma de puntos.
La suma de puntos eventualmente van a conformar una línea. Imagínate un puntito y luego otro puntito y luego otro puntito y otro puntito, así en secuencia, se va a conformar una línea. Y eso para él era la primera dimensión. Y eso nos hace lógica, ¿no? Porque cuando decimos que vivimos en tres dimensiones, pues hablamos de largo, ancho y profundo. Pero síganme en este ejemplo porque va a ser interesante. Vamos a imaginar ahora esta secuencia de puntos que formaban la línea. Ahora imaginemos una secuencia de líneas. Una línea, otra línea, así a un lado de la otra. Eventualmente la suma de líneas formaba un plano. Para esto podemos imaginarnos, no sé, un cuaderno o ya cuando vamos a comprar hojas sueltas blancas. Si vemos de canto el papel, las hojas, vamos a ver que son muchas líneas, una tras otra, tras otra, tras otra, que empiezan a conformar un plano. O sea, regresando, la suma de los puntos conforman la línea. La suma de las líneas conforman el plano. Y si los planos, ahora vamos a imaginarnos la hoja, me va a servir el ejemplo de nuevo. Si la suma de los planos yo la sumo, o sea, una hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja, voy a llegar al volumen. Tengo 3 dimensiones. Suma de puntos me dan la primera dimensión, que es la línea. Suma de líneas, o sea, suma de primera dimensión, me da la segunda dimensión, que es el plano. Suma de planos, que son largo y ancho, me da la profundidad. Y si así fuera sucesivamente la interpretación de las dimensiones en las que estamos viviendo, ¿cuál sería la suma de volúmenes? Y pudieran decir, pues es que me va a dar otro volumen. Es que ahí entra un factor muy interesante. La suma de volúmenes, sí, pero a lo largo del tiempo. ¿Cómo es esto? Imagínense ustedes que alguien sale de la fábrica de plumas, porque aquí tengo una pluma en la mano. Imagínense que desde que sale de la fábrica, tiene un recorrido, lo pone en una caja, de estar en una caja, va a la papelería, está en la papelería, llega alguien, la adquiere, se le lleva a su casa, escribe con ella. Llega un momento en que esta pluma se desintegra, se desaparece, se vuelve a hacer basura y la rompen algo. Toda la secuencia, todos los lugares en los que estuvo esta pluma conformarían la cuarta dimensión. Yo creo que es fácil de entenderlo, porque así dice Hermes Trismegisto, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Entonces, si dedujimos a partir del punto las 3 dimensiones, a partir de la tercera dimensión, podemos deducir la cuarta dimensión. Sí, efectivamente es otro volumen, pero a lo largo del tiempo. Y aquí la cuestión es de que si sabemos nosotros que nuestros sentidos son limitados, es muy factible que nosotros solamente podamos percibir el instante presente, pero no quiere decir con esto que no exista en este mismo momento el instante pasado ni el futuro. Imaginen ustedes una película, o sea, de esas de cine. ¿Se acuerdan? Ahora todo es digital, pero ¿se acuerdan de los rollos de película antiguos? Era un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, y formaban esta secuencia de la cual estamos hablando. La secuencia de eventos. Si yo veo un cuadro, es el momento presente, pero yo en este plano puedo hacerme para atrás un poquito y percibir toda esa película, o por lo menos un buen segmento a lo que alcance mi campo visual. Algo similar es lo que propone Ouspensky, para entender que en realidad el hecho de que no podamos en este plano percibir todos los tiempos de nuestra vida no quiere decir que no los estemos viviendo en el mismo instante. Esto es algo bastante pesado, bastante denso, pero hace muchísima lógica.
Esto quiere decir, y acuérdense del experimento de Einstein, que primero, de acuerdo a la teoría de la velocidad de la luz, relatividad, etcétera, yo puedo ver primero la muerte de un individuo y luego ver su nacimiento, lo cual quiere decir que en realidad no es algo tan obligatoriamente lineal de pasado a futuro. Puede ser futuro, pasado, o puede ser de en medio hacia el futuro y hacia el pasado. Sé que estoy dando ideas un poquitín difíciles de capturar porque son muy revolucionarias, pero si esto fuera cierto, vamos a echar la imaginación a volar. Y teniendo mis sentidos tan limitados, si esto fuera cierto, y teniendo mis sentidos limitados, quiere decir que en este momento, lo que yo haga en este momento, con la intensidad que lo haga, con el juicio de valor que le pueda poner a este momento, ese momento queda grabado para la eternidad. Y se va a repetir, y se va a repetir para la eternidad, tomando en cuenta estas diferentes teorías que les estoy diciendo, porque todas llegan a la misma conclusión. Y así entonces ese es el motivo por el cual, cuando se habla de que una persona se enfrentó a un suceso que podía haber desencadenado en la muerte y repasan toda su vida, posiblemente en ese instante es que sus sentidos se empiezan a ampliar, porque empiezan a desprenderse los sentidos más corporales y empiezan a ver toda esa película desde el principio hasta el final en un instante, en el instante presente. O sea, toda tu vida en un instante. ¿Y qué podemos sacar de aquí? ¿Qué podemos sacar de conclusiones? ¿Qué podemos sacar para la vida cotidiana? Podemos sacar que en este momento, siendo el único que tenemos, del único que disponemos, lo tenemos que llenar con la mejor calidad de la cual somos capaces. De la mejor calidad de la cual somos capaces. Porque es un momento para la eternidad. No tiene sentido llenar este momento de odio, porque va a ser para la eternidad. No tiene sentido llenar este momento de desilusión, no tiene sentido llenar este momento de depresión, no tiene sentido llenar este momento de mala vibra, porque es para siempre. Entonces, si percibimos que nuestra vida se vive en el instante presente, que es el tema del programa, la vida en un instante, nosotros podemos modificar la esencia de nuestra vida a través de la calidad en la que estamos viviendo ahorita, con el adjetivo calificativo que ustedes quieran ponerle. Y yo les invito a que le pongan el adjetivo calificativo mejor que puedan ponerle. Vivan este momento con toda la intensidad que puedan, con todo el amor que puedan, con toda la alegría que puedan, con toda la paz, con toda la armonía, con todas las cualidades positivas que ustedes pueden imaginarse, porque precisamente va a vivirse y repetirse para siempre. Queda poco tiempo ya para el programa y sí quiero agradecer las llamadas que nos están haciendo llegar. Gustavo, pues siempre te reportas, agradezco muchísimo que estás al pendiente con nosotros. Por acá nos dice Julio César Moreno, buenas noches. En base a esos experimentos del tiempo, el hoy solo existe y el pasado y el futuro no. Efectivamente, para nuestra capacidad de percepción, pero existen como un todo, aunque no lo podamos ver. Pero nosotros, seres humanos limitados, tenemos nada más el instante presente, Julio César. Dice, ninguno de nosotros existe, solo el presente, efectivamente, para nosotros. Y es un problemonón, dice, me lamento no haber hecho las cosas mejor, pero pierdo el tiempo hoy pensando en el pasado y no hago nada para el futuro. Exactamente, tenemos este momento para modificar las cosas. Por acá Guillermo García nos saluda y se anota, igual Julio César. Por acá nos pregunta nuestro amigo, bueno, no alcanzó a ver su nombre, pero cuyo teléfono termina en 2442, nos dice que si Ouspensky era compañero o alumno de Gurdjieff, el del Cuarto Camino. Efectivamente, ese es Piotr, no me acuerdo su segundo nombre, Piotr de Ouspensky. Ese era efectivamente, son libros que vale la pena leer, son libros que nos van a abrir muchísimo nuestra mentalidad a efecto de poder no pensar que conocemos todo, sino que
conocemos una parte de la realidad, pero a partir de ahí hay que construirla. Norberto, un favorzote, ¿me puedes decir un número del 1 al 8, por favor? Perfecto. En esta ocasión, el libro de ensayos de Ralph Waldo Emerson se lo va a llevar nuestro amigo Guillermo García, que es precisamente la última, uno de los mensajes que llegaron aquí vía WhatsApp. Guillermo García, puedes pasar por tu libro a partir del día de mañana. El tiempo se vino corriendo encima. Espero que el tema les haya gustado. Es un tema que realmente a mí me apasiona y me permite ver la vida. Espero que ustedes también, de una forma distinta. Tenemos este momento para llenarlo con lo mejor que podemos. Así es que hay que aprovecharlo. Nos escuchamos el día de mañana. Soy tu amigo el arquitecto Aldo Prieto. Nos escuchamos mañana en Coach Online a las 8 de la noche en punto. Bye.